Señores, hablemos de cultura. Cultura del talento humano para la digitalización. Y se van conversaciones, se van incluso capacitaciones a las personas. Estoy hablando desde los operarios que hacen la logística, desde los vendedores de punto de venta, desde los gerentes comerciales que manejaban, como era yo antes, el retail físico, cómo empezar a traccionarlos a todos, a llevarlos a una cultura digital. Esto es La Última Milla, un podcast donde encontrarás los secretos detrás del e-commerce, el marketing y la omnicanalidad. Hola a todos y bienvenidos a La Última Milla, el podcast traído a ustedes por Mensajeros Urbanos, donde aprendemos de las personas más increíbles en el mundo de la tecnología, el retail y el e-commerce. El invitado que nos acompaña hoy es Andrés Zuluaga, VP of Sales Colombia y Ecuador en VTEX. Así que Andrés, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Hola Daniel, no, un gusto estar como invitado por ustedes. He visto ya lo que han venido haciendo con mucha fuerza y me parece muy interesante y qué bueno participar, que me hayan tenido en cuenta. Bueno, buenísimo. Andrés, para empezar, cuéntanos quién eres tú dentro y fuera de la oficina. Listo, Daniel, pues mira, Andrés Zuluaga. Yo soy una persona que, digamos, normalmente soy una persona muy apasionada por las cosas que hago, sean laborales, sean personales. Soy muy familiar, me gustan mucho los viajes, vivir nuevas experiencias y eso mismo, pues lo llevo a la familia, pero lo vivo en mi día a día laboral. Viajes, conociendo nuevas personas, haciendo networking, conocer negocios de diferentes clientes o compañías que están cercanas a Vitex. Entonces es como estar en movimiento y cada vez adquiriendo nuevo conocimiento y experiencia. Es como Andrés Zuluaga lo que lo mueve y lo que a la final lo hace mi personalidad como tal. Bueno, buenísimo. Y para las personas que nos escuchan en Latinoamérica y no tienen ni idea qué es VTEX, cuéntanos un poquito quién es VTEX y qué hacen. Bueno, perfecto. Mira, Vitex. Nosotros somos una compañía brasilera desarrolladora de un software as a service que permite la construcción no solo de los e-commerce, sino de los canales digitales que buscan la omnicanalidad de las compañías. Entonces somos la tecnología que se presta para que las marcas puedan soñar y plasmar en ella todos sus modelos de negocio y evolucionarlos. Listo, buenísimo. O sea, entiendo que VTEX es un habilitador de tecnología para todo el tema del digital commerce, todo este tema. ¿Tú nos podrías dar un poquito más de contexto a qué te refieres con omnicanalidad? ¿A qué te refieres con cuál es ese alcance de VTEX en otros canales distintos a e-commerce? Perfecto. Mira, cuando ofrecemos la tecnología habilitadora para diseñar los modelos de negocio, muchas veces llegan a nosotros compañías que dicen, quiero montar mi e-commerce, pero pensando en un sitio web bonito, con buena experiencia, con un checkout y una logística configurada para entregas, que al final es la esencia como nace. Pero cuando hablamos de brindar solución tecnológica que permita robustecer y buscar la omnicanalidad o el comercio unificado, es como en ella nos permite soñar a que no sea un e-commerce o una tienda más, sino cómo unifique los diferentes canales, cómo interactúa el físico con el digital y que todo esté orquestado en una misma plataforma o que centralice la estrategia, cómo conectar temas de no solo de lo transaccional, desde implementación de experiencias ya sea para el usuario o configuraciones logísticas robustas que permitan dar, digamos, diferentes modelos o formas de atender de una forma rápida a los clientes como tal. Entonces, un punto central que permita conectar los diferentes canales o cualquier sueño que lleve a la digitalización de las compañías. Listo, buenísimo. Tú tienes una amplia experiencia en temas de retail, llevas más de 15 años en retail, también llevas más de 6, 7 años en temas no presenciales. Cuéntame un poquito cómo fue ese cambio mental, qué paradigmas te cambiaron de pasar del piso de venta a la web. Perfecto, Daniel. No, incluso con todos esos años que mencionas, ya me lleva a momentos incluso que estuve en retail y que de pronto éramos alejados a pensar en una cultura o en una visión de digitalización. En su momento era un foco de atención de retail físico, presencial, donde la atención al cliente, donde las estrategias comerciales o incluso hasta de merchandising y marketing eran enfocadas en esperar un visitante en una tienda física o en un retail, cuando eso ni siquiera a uno se le pasaba por la cabeza lo digital. Cuando a lo mucho veíamos, bueno, quiero tener unas pantallas digitales con un catálogo virtual al interior de la tienda, pero pues para dar una atención humana con un asesor o una venta asistida. Y ya entrar al mundo de lo digital que me tocó digo yo, en el mejor momento para esto y para apasionarse con esto, que fue previo a la pandemia y vivirlo en la pandemia, que nos impulsó demasiado.
es donde entra y me hace un cambio de chip, pero a la final un complemento muy fuerte hacia lo que venía haciendo, porque ya es como lo digital es una herramienta, ni siquiera una herramienta, como ya es incluso el futuro en ese momento, hablando pues en el pasado que estaba en el 2019, vea cómo lo digital es el futuro, a que debería absorber toda esa estrategia física, complementarla e incluso orquestarla para darle mayor crecimiento. Entonces ya estos 6 años que llevo en el mundo digital, en temas de e-commerce o de comercio unificado, ya se han vuelto esa pasión, porque al final es ver el 360 del comercio, ya ni siquiera llamemos e-commerce, del comercio de las compañías, cómo se plasma y cómo complementa los diferentes canales desde lo digital. Sí, eso es muy interesante. Y de esa transición que hiciste, ¿qué has visto que es lo más difícil de vender en digital? Mira, lo más difícil en digital, pues si bien he trabajado muy fuerte en tema más que todo en retail, eh, hoy lo que en retail, digamos, hay productos que siempre van a tener, digamos, un poco más de necesidad ya sea en la configuración de la experiencia para poderlo, porque al final no es tangible. Entonces hay, por ejemplo, no sé, en moda ciertas texturas, ciertos fit en las tallas que van a presentar dificultades, pero ya hay muchas soluciones digitales que permiten acercar, entonces facilitan. Entonces, digamos, en productos hay retos, pero se pueden solucionar fácilmente para hacerlo más cercano a quien de pronto prefiere la atención, digamos, física como tal. Pero lo que ha sido un que reto, pero una gran oportunidad, incluso desde Vitec lo vemos como una gran oportunidad, es la venta de servicios. La venta de servicios, que por ejemplo, más o menos en el 2021-2022, empezó con un auge muy fuerte, incluso temas de consultas médicas virtuales. Pero entonces uno es cómo la vendo en un canal digital, pero dos, cómo la entrego y cómo ofrezco la experiencia. Entonces, es por poner un ejemplo en lo médico, pero cuando hablo de servicios no es solo médico, quiero generalizar. El tema de servicios es un reto de llevarlo a digital, pero que es una oportunidad porque es donde hoy, incluso más que todo en Colombia, viene creciendo con mucha fuerza la digitalización de procesos de venta de servicios por digital. Eso es muy interesante. Y de tu experiencia, tú que has visto cientos de compañías en procesos de transformación digital, digitalización, comercio unificado, ¿cuáles son esos errores comunes que tú ves y dices, esto se repite una y otra vez? Daniel, ahí hay un tema que he visto que ha sucedido. Gracias a que tenemos un equipo, digamos, Vitec no solo la tecnología está complementado por un equipo de expertos, asesores, no solo técnicos, sino asesores de conocimiento de negocio. Cuando estamos viendo marcas que están dando ese paso a la digitalización, uno de los errores que más vemos es el tema de la dimensión del alcance. O es demasiado amplio para una etapa temprana que quieren empezar, que debería de ser más faciadita, empezando con esos mangos bajitos y después crecerla. Entonces, ponen unos alcances enormes que también incluso lo lleva a generarle temores de lo que puede costar. Porque entonces es como la carta al niño Dios de lo que nos soñamos estratégicamente, pero para llevarla y no la hacemos por fases o con un alcance claro, entonces termina asustándome. No, es una inversión gigante o no es una inversión gigante, o termina pasando que no la logran ejecutar como la soñaban y empiezan a dejar como una impresión ya al interior de las compañías que no cumplía con la expectativa y desmotiva a que hagan todo ese proceso de transformación digital como tal. Entonces el reto digamos, para dejarlo como más resumido es la definición del alcance claro según lo que quiere la compañía, pero también de los recursos, no solo económicos, sino de talento, para ir llevando a cabo el crecimiento de su proyecto digital. Sí, eso que mencionas también lo he visto varias veces y ahora me gustaría cambiarte la torta y es preguntarte cuáles deberían ser esos pasos que tú recomiendas para dar este paso de digitalización de la manera acertada, hablando un poco, no sé, de cultura, de tecnología, de prepararse en todas las aristas, ¿cuáles son esas buenas prácticas que deberían ocurrir? Mira, digamos que una muy importante, obviamente antes de, que son conversaciones que en el día a día, digamos, no me toca en ese momento, no me toca vivirlas o conversarlas con el cliente, porque obviamente cuando un cliente o un prospecto o alguien que está buscando su digitalización, de pronto ya tomo la decisión, me voy a digitalizar. Entonces, pero si yo miro más atrás, antes que lleguen a mí a decirme, Andrés, me quiero digitalizar, ¿cómo desde Vite me pueden ayudar? ¿Cómo me sugieren? Ese paso antes de llegar allá fue un tema de cultura.
es un tema de cultura a la digitalización. Cuando llegan a mí y ese tema de cultura no ha sido resuelto entre los equipos, entre las áreas comerciales, entre las áreas incluso de procesos logísticos, no hay una claridad de que vamos a empezar en un proceso de digitalización, eh, se vuelve más complejo ya, en ese espacio y te complejiza un poco el proyecto. Entonces, esa parte es primer paso, cultura digital y todo lo que esto conlleva, empezar a preparar. Una vez ya tenemos esta decisión, el segundo paso es, necesitamos un equipo y necesitamos tratar esto como un proyecto que va a tener la importancia y poner la magnitud que tiene. Una vez se tiene ese segundo paso resuelto, donde se tiene el equipo para esto, donde se tiene los diferentes KPIs con los que se va a medir los resultados que se va a esperar de este proyecto, ya, digamos, ya empieza ahí sí la etapa de venga, ¿qué vamos a implementar? Necesito una tecnología. ¿Cuál tecnología? Pues depende de lo que quieras hacer. Porque entonces, si quiero montar un sitio estático que simplemente es atender a mi cliente, compra, checkout y termino, pues ahí, pues la tecnología pasa a un segundo plan. Pero cuando necesitas, tengo mi tema digital, mi e-commerce, pero tengo una visión de compañía, ya con la cultura afinada, a ir a la omnicanalidad, entonces ahí sí, venga, recomendemos para la tecnología. ¿Cómo vamos a llegar a esa omnicanalidad? Y ahí es donde empieza uno a veces desde Vitex, listo, ¿qué te ofrece Vitex para eso y cómo conectas todo? Y ya empezamos ya a hablar de ese paso, que es crucial en este proceso. Ya luego es, bueno, ¿qué vamos a diseñar? ¿Cómo quiero que se vean mis canales? ¿Cómo quiero que lo digital brinde esa experiencia al usuario? Tenerla muy clara, tenerla muy plasmada, no solo para el presente, sino con las adaptaciones que se vengan. Y ya con eso, obviamente, un manejo. No tengo un canal desarrollado y lo dejé quieto y me volví, solucioné mi problema, ya soy digital, ya tengo nuevos ingresos. No, esto necesita vida, necesita inversión, necesita marketing, necesita ser creativos para estarlo evolucionando. Entonces, son como esas etapas para ya enmarcar y que nunca va a terminar. Y menos ahora, con el cliché de la inteligencia artificial, que de pronto ahora hablamos un poco, que esto va cambiando día a día, día a día, y obviamente los equipos van a tener que irse formando, irse capacitando para ir adhiriendo las herramientas para que esto siga, continúe evolucionando. Sí, sí, construyendo un poquito sobre lo que estás diciendo, en la comunidad muchas personas preguntan, oigan, ¿cómo venderle esta idea de nuevos canales alternativos dentro de unas organizaciones grandes? ¿Tú qué tips nos podrías dar de tu experiencia que has visto que han funcionado? Total. No, eso es buenísimo. Y cuando me dices compañías grandes, le voy a poner que compañías grandes hay unas 100% digitales o que nacen digitales y que les fluye más fácil porque esa es su norte. Pero, pero aquí, digamos, recordando muchas de las conversaciones con grandes compañías que hemos tenido, me he encontrado con compañías enormes, pero es demasiado tradicionales, o sea, trabajando como hace 30 años y con un potencial, digamos que siendo muy fuertes y haciendo muy bien las cosas. Entonces, cuando empiezan las conversaciones de temas digitales, lo que las personas que llegan a mí con esa iniciativa, no sé, que de pronto ni siquiera existe el área digital, pero sí la de marketing, y tiene que llevar, hey, quiero lo digital. Entonces, son conversaciones donde hemos visto que la forma empieza por, primero, mostrar con claridad que lo digital, sea el canal B2C, B2B o cualquiera que sea la estrategia transaccional que vayamos a hacer, no es simplemente un canal aislado, es un canal integral que incluso va a venir a la organización a transformarla completamente y a empezar a jugar o a aportarle a lo que hoy tienen como lo tradicional, a que ese nuevo digital es quien va a ser el que va a marcar la parada y va casi que a orquestar el norte o el futuro de la organización. Cuando tú empiezas a marcar eso y lo demuestras, ya empezando, ya digamos, detallando eso un poco más a cual sea la empresa que lo esté mirando, con los posibles crecimientos en ventas que va a tener el canal, pero no el canal solito. Por eso hablamos de omnicanalidad. Cómo eso también va a tener beneficios sobre los otros temas. No hablemos, por ejemplo, de ventas solamente, hablemos de eficiencias. Por ejemplo, en logística, que es tu gremio, cómo ver que si yo tengo todo centralizado en lo digital, pero esas mismas herramientas permiten unificar digamos, trazar reglas logísticas que de una vez aporten a los diferentes canales tradicionales, pues vas a ganar un montón de eficiencias y vas a empezar ya no a hablar de la omnicanalidad hacia afuera,
sino también la data centralizada al interior de la compañía que va a permitir orquestar todo. Y lo digital, que empieza por ser el e-commerce, permite que tú orquestes a la final de eso y termines transformando los diferentes canales. Si tú muestras eso y el impacto que eso va a traer en eficiencia y en ingresos a la compañía, no es que por ende te lo firmen, si es muy tradicional la empresa, pero lo más seguro es que empiece a hacer tracción. Y lo cuento por experiencia porque he tenido conversaciones que no te miento, 2 años, y donde pasamos a un plano de tecnología, implementación, integraciones, a ir a hacer conversaciones a juntas directivas donde, señores, hablemos de cultura, cultura del talento humano para la digitalización. Y se van conversaciones, se van incluso capacitaciones a las personas. Estoy hablando desde los operarios que hacen la logística, desde los vendedores de punto de venta, desde los gerentes comerciales que manejaban, como era yo antes, el retail físico, cómo para atraccionarlos a todos, hallarlos a una cultura digital. Y de esa forma he visto varias compañías, no te digo nombres, pero te digo gremios, para que te hagas una idea de lo tradicional. Concentrado para animales, autopartes. Autopartes, un gremio todavía muy tradicional, que ya viene dando un fuerte camino, pero está hablando de compradores de hace 3 4 años, que en un principio eran como, pues, esto es una locura. Y esa locura ya hoy es una realidad en varias compañías que están sobre Vitex, donde marcaron su estrategia digital como el eje central de todo el comercio de esas compañías que anteriormente eran muy tradicionales. Sí, eso que mencionas es muy interesante porque muchas compañías únicamente piensan que es un canal adicional de ventas cuando empiezan a darse cuenta que es prácticamente una vitrina, que empiezan a posicionar marca, que empiezan a eficientar logística. Eso también lo he visto en compañías y al final es como, pucha, nos demoramos muchísimo arrancando con este proyecto, esto lo debimos haber hecho antes, pero pues es la resistencia normal de la cultura, ¿no? Y total, total. Bueno, Andrés, y hablando un poquito de inteligencia artificial, me gustaría que me cuentes qué tendencias estás viendo en omnicanalidad, en comercio unificado, que te empiezan a emocionar de cara al futuro. No, perfecto. Mira, digamos como tomando como base la inteligencia artificial que conocemos hasta ahora, pues hasta ahora, porque mañana es otra y pasado mañana es otra y salen cosas, que una invitación antes de pasar a responderte bien lo que me preguntabas, es como con la responsabilidad. Obviamente hay que adoptarla, es la realidad, es lo que nos está permitiendo avanzar, pero también la responsabilidad. No es adoptar por adoptar, no es cualquier herramienta. Entonces, que sí es un mensaje que me gusta dar mucho. Pero cuando voy a omnicanalidad de inteligencia artificial y ya empezamos a mezclar todo esto, esas tendencias que más se están viendo, digamos que hay en dos vías. La más natural es cómo acelero mis ventas, cómo crezco. Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de herramientas que tienen que ver más con todo el tema de personalización, todo el tema que permita hacer ventas en digital, entendiendo a mi consumidor, al uno a uno. Anteriormente teníamos que dar clúster de, digamos, de agrupar unas identidades de clientes para poder dar una atención. Hoy podemos segmentar uno a uno y con herramientas de inteligencia artificial eso está permitiendo crecer con mucha fuerza, dar gran experiencia al consumidor y por ende, pues, muchísimo incrementar más las ventas como tal y la conversión de los e-commerce. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, también empiezan a aparecer otros temas que no son tan visibles en la experiencia del usuario, sino en las eficiencias que le den a las compañías. Inteligencia artificial que permita, con la data, administrar o administrar la información para automatizar los procesos y esas automatizaciones llevan eficiencias. No necesariamente eficiencias porque la inteligencia artificial desplaza a los humanos y que entonces ya no necesitamos tantas personas. A la final, las personas van a poder ser más libres de dar más valor aprovechando estas herramientas. Entonces, buscar cómo eficientar procesos, ahorrar costos para la compañía. Empieza a hacer un mix que la inteligencia artificial lo tenemos que ver en cómo me ayuda a mejorar la experiencia, a atender al cliente, a vender más, pero también a ahorrar costos y volvernos más eficientes. Hay una tendencia muy fuerte que en las últimas 2 semanas me ha llamado mucho la atención cuando hablamos de inteligencia artificial en e-commerce, o bueno, o donde más se está desmarcando o más necesidades están queriendo armar proyectos las marcas, es en temas de los chatbots. Los chatbots venimos hablando de ellos desde 4 o 5 años, ya con pinos de inteligencia artificial, pero hoy en día están demasiado potentes, ¿verdad? Te llevan a toda una atención y una experiencia muy fuerte, no solo para llevarte a comprar, sino para esa postventa o para darte las mejores opciones. Y hoy en día se volvió algo muy común. De hecho, puedo decir que la mitad de las marcas que hoy están en Vitex están ya trabajando o ya salieron al aire con proyectos de esto,
Pero, por ejemplo, el chatbot de hoy, como te decía ahora, muy diferente al de hace 2 años y cada vez va evolucionando. Entonces, adoptarla con responsabilidad, pero no adoptarla como compré un carrito, lo parqueé para ir a la oficina y lo tengo solo para ir a la oficina todos los días. No, ese carrito hay que evolucionarlo porque cada día la inteligencia artificial pues va a unos cambios tremendos. Sí, eso que mencionas me parece muy importante porque muchas personas creen que la tecnología se queda estática, ¿no? Entonces probaron un chatbot de hace 5 años y dijeron, no, eso no funciona porque la experiencia fue terrible. Pero hoy en día con ese nivel de personalización, que ya te empieza a hablar hasta con acentos, es realmente increíble. Yo también lo he probado, no era muy amigo de los chatbots, pero hoy en día casi que puede ser imperceptible quién es un chatbot y quién es una persona. Pero qué bueno escuchar que me dices no era muy amigo de los chatbots, porque me identifico mucho contigo. Yo no era muy amigo. Mejor dicho, no les creía, no les creía. Y justo ahora que se ha vuelto el boom del chatbot, de cómo me atienden de manera inteligente, que me ha tocado, pues obviamente en mi día a día desde Vitex, pues, ahora no puedo vivir sin los chatbots. Hablo todo el día con ellos, cada vez me sorprenden más, entonces se ha volvido también una cultura de que van a ser nuestros amigos en todos los aspectos, por la cita médica, para comprar, para todo el tema digital. Entonces, sí es una apuesta grande que hoy las compañías, y una tendencia muy fuerte en inteligencia artificial para mejorar los procesos de venta que se está viendo en estos momentos. Sí, muy de acuerdo. Bueno, y para las personas que en este momento están entrando a liderar canales digitales, ¿tú qué consejo práctico les darías para que sean exitosos? Mira, exitosos como personas profesionales, pero también exitosos desde que le den a esa área que están liderando las compañías el protagonismo que realmente está teniendo y que debe tener. La recomendación que yo hago es precisamente impregnar o penetrar por todas las áreas de la compañía para que, digamos, le den la importancia de lo que es la digitalización para las empresas. Cuando empiezas a hablar desde la cultura, entonces tengo a la líder o al área de gestión humana, desde que contratan personas nuevas, que hacen capacitaciones, siempre van a inyectar una cultura digital, ya tienes un punto ganado por un sector que son las personas que traen la empresa y le van a dar la importancia y el apoyo a esa área como tal. Pero esa arranca desde antes, digámoslo así, porque es ya de cultura como hablábamos ahora. Pero la recomendación más fuerte es que no entren a liderar e-commerce viéndolos, como les decía ahorita, un canal más. Es como el e-commerce le da servicio incluso a las otras áreas. Yo soy el líder del e-commerce de la empresa, pero ya tengo muy bien montado mi canal. Pero resulta que es que ese e-commerce le está generando valor a las tiendas físicas. Porque entonces cuando una tienda física tiene agotados, el e-commerce tiene todos los inventarios de la compañía conectados. ¿Por qué no presto una solución, sea digital, con kioscos en las tiendas o cualquier herramienta o aplicativo que permita darle visibilidad al vendedor de punto de venta físico, o en un sector B2B de los que visitan tienda a tienda, la información del digital para que siempre tenga los inventarios disponibles? Y lo otro es la logística que tú configuras dentro del canal digital ya puede aplicar para cualquiera que sea el pedido, él sea en físico o en donde sea, ya que entre dentro de ese mismo flujo, va a permitir que empiece a orquestar y a penetrar toda la empresa. Entonces, si el líder de e-commerce ya hoy tienes e-commerce y empieza a ofrecer que el e-commerce no es el e-commerce, sino el digital o la transformación del comercio detrás de otra compañía, y se ofrece al servicio de las otras áreas, casi que diría yo, y la estamos viendo de muchas marcas, se vuelve el rey de la compañía, el líder más importante de la compañía, porque a la final le está generando valor a a todos los canales de la empresa como tal. Entonces, como recomendaría, no quedarse en un canal aislado, sino entrar a ponerlo al servicio de todos los otros canales y no ser uno más que antes está ahí esperando a ver cómo antes los otros le pueden ayudar. Es como una recomendación que los va a posicionar muy fuerte dentro de la empresa y va a posicionar el canal digital como tal. Bueno, buenísimo. Andrés, y ya para cerrar, una pregunta más personal. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y por qué? Consejo. Bueno, pues digamos, dentro de mi trayectoria, digamos que siempre he tenido la posibilidad y algo que me apasiona mucho, que es trabajar con gente, liderar equipos. Eh, pero ha llegado un punto donde
donde personalmente he tenido la oportunidad de, digamos, tomar ya el liderazgo de un equipo completo. Ya no ser como líder de un área, líder de una unidad de negocio, sino liderar pues como la estrategia de una compañía para una región como tal, como lo vengo haciendo. Y hay momentos en los que cuando tú eres el líder, a veces te interiorizas que tienes que ser el Superman. El Superman, no te puedes aburrir, tienes que saber todo. Entonces empiezas como a agobiarte un poco y lo conversaba con una compañera, pues una amiga que ha tenido ya mucha experiencia como presidente de diferentes compañías. Y yo le decía, ven, tengo ese problema, ¿está mal o está bien? O sea, no sé qué hacer en ciertos momentos. No sé, o sea, no sé qué decirle al equipo, no sé para dónde vamos en ciertas situaciones. Y me dejó una frase más que un consejo, pero me ayudó a resolverla. Y es que me dijo, Andrés, estás viviendo la soledad del líder. Nunca lo había escuchado en mi vida. La soledad del líder. Cuando me dijo ese mensaje, yo digo, pero vení, pero ¿y la soledad del líder qué? No es que el líder se siente solo, precisamente porque cree que tiene que resolver todo. Y el líder lo que tiene que hacer es cómo aprovechar el talento, cómo aprovechar los procesos y que orquestarlos para que ellos mismos solucionen o te ayuden a salir adelante. Entonces me movió mucho, lo aplico en el día a día y eso me lleva a siempre trabajar a que el líder no es el que destine el camino para dónde van, que siempre le hemos creído, sino que puede que sea el que diga lo último para dónde van, pero es porque es un conjunto de todo la percepción que recibió de su equipo, del mercado, de su ecosistema, incluso de sus competidores, y el marcarlos para decir por aquí es. Entonces, como salir de esa ausencia de líder fue esa recomendación que me hicieron en algunos momentos que me sentía que no sabía para dónde coger, y es una recomendación que le extiendo a quien lo esté sintiendo porque muchas veces no hay no sé si será la humildad de decirlo, como no sé qué hacer. Muchas veces nos da miedo porque somos los líderes, entonces no, qué miedo, no sé para dónde voy, no, es normal, hay que decirlo y apoyarse en su equipo, en sus pares y recibir la recomendación. Entonces creo que es algo que me ha servido mucho en ese día a día. No, Andrés, muchísimas gracias por tu vulnerabilidad. Yo estoy completamente alineado contigo. A mí me lo habían expresado como la soledad de la cima, ¿no? Entre más arriba estás, pues más solo estás. Pero lo chistoso es que todos estamos ahí y todos estamos solos. Y muy pocos tienen la gallardía de pedir ayuda, levantar la mano y decir, oiga, ayúdenme. Y entre todos como equipo, pues obviamente se llega muchísimo más lejos. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, de verdad, por haber asistido a este podcast, por todas tus enseñanzas. De verdad, creo que nos dejaste muchísimos aprendizajes y siempre bienvenido a La Última Milla y a Mensajeros Urbanos. Oh, súper, súper, Daniel. Muchas gracias por la invitación y nada, siempre estaré feliz y encantado de estar compartiendo con ustedes y que no solo por el medio en lo digital, sino también como ese partnership que tenemos entre compañías para seguir trabajando y construyendo a lo digital juntos. Listo. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Daniel. Corte.